Spinelli. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, yo no me escucho, se escucha bien ahí, ¿no? Se escucha bien, sí. Bueno. No te escuchás porque tenés bajo esto. Ah, ok. Ah, ahí va. ¿Te escuchás? Sí, un poquitito menos. Un poquitito Como menos. Ahí. Una cosa así medio de iglesia ahora me quedó. Ahí está. Ahí estás, Genial, excelente. muchas gracias. Bueno, le preguntaba a Manu porque vi que estuvieron ahí leyendo poesía. Anduvimos ahí leyendo poesía ayer, sí. Sí. Lindo encuentro, una antología que se organizó, Julián Axat. Muy lindo el nombre de toda poesía, es hostil al anarcocapitalismo. Así que sí, estuvimos ahí un poco Sí. de cara dura nomás, ¿viste? Te queríamos preguntar porque Venga. ¿te autopercibís poeta? No. No. No, Ahí va. claro que no. No. Pero tampoco, viste, bueno, nada, ayer había gente muy, muy grosa, unas cosas muy lindas escritas. Tampoco me parecía, bueno, algunos colegas, espero que no estén escuchando, ¿no? Como, soy psicólogo y poeta. Me causaba a mí un poquito de, así que directamente no me presenté. Pero sí, escribo jugando, qué sé yo. Un poco la convocatoria esa, de hecho llegó así, que como fue por redes, yo lo conocí a Julián en una actividad a la universidad, también algo de las cárceles, me acuerdo. Y me quedó el contacto de él. Y yo escribo en Instagram, pero boludeando, como escribimos, qué sé yo. Un poco, como dije cuando leí, un poco catarsis, un poco un juego. Y mandé y quedó, y che, te van a publicar un... Bueno, ok. Pero estuvo bueno, muy lindo. Bien ahí, buenísimo. Pero no, hoy no vamos a estar tocando tu costado poético. No. De poeta. No, sino, no ese les, otro. no les voy a hacer padecer eso, quédense tranquilas. No, vamos con el lado más profesional, si se quiere. Ahí va. Me parece que es una columna que podría ir... le había puesto título, pero ahora se lo voy a sacar, así que vamos a arrancar directamente. Pensaba cuando venía que es una columna que puede ir un poco enganchadita a una que fue creo que del año pasado, que fue el comentario del libro de Paul Preciado, Yo soy el monstruo que os habla. En donde, bueno, es en realidad una conferencia que da Preciado, no recuerdo ahora el año, a un grupo de psicoanalistas en París, si mal no recuerdo. En donde hace, bueno, toda una crítica muy fuerte a la epistemología y a la orientación y a la base de la orientación y de los abordajes que tiene el psicoanálisis desde una perspectiva de género, para decirlo así, creo que más precisamente desde la teoría queer, pero bueno, como por ahí, como para entendernos. Así que bueno, hoy un poco la idea también es como un pequeño comentario de un libro que me parece muy interesante, que es de Jorge Reiter, es del 2018 y se llama Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis. Obviamente jugando un poco con la idea del Edipo Rey, y una de como de los mitos que toma Freud y a partir de ahí elabora como es una de las bases de su teoría, digamos, y es en donde, bueno, donde también, por eso digo que es una columna un poco pegadita, es en donde a donde apunta también la crítica de Preciado en este caso. Se me ocurría hacer como, obviamente esta columna viene un poco enmarcada por el Día del Orgullo, por supuesto. Uh-huh. Se me ocurrió hacer como una especie de muy por arriba, por supuesto, muy recortado, un breve como recorrido histórico, ¿no? No sé si particularmente la historia de la homosexualidad, porque eso nos ocuparía, por supuesto, un montón. Pero sí me parece que está piola como empezar aclarando que en la sexualidad humana no hay nada natural, digamos, de alguna manera. ¿Qué quiero decir cuando digo no hay nada natural? Es un poco, también me hago cargo, por eso digo que quizás esta humilde columna se alinea en la historia de esas críticas de estos personajes que veníamos nombrando, porque la idea es un poco criticar cómo lo piensan algunos reduccionismos biologicistas y
Y decir que la sociedad humana no tiene nada en la sociedad. Bueno, mirá, qué lindo fallido. Qué lindo fallido. Bueno, la sociedad tampoco tiene nada de natural, justamente. La sexualidad humana, decir que no tiene nada de natural, es entender que está atravesada por lo simbólico, por pertenecer al mundo del lenguaje, básicamente, por este tipo de bichos que somos los seres parlantes. Lo que es interesante por ahí es pensar que en los pueblos originarios, obviamente no soy un experto ni he estudiado mucho el caso, pero sí hay muchos antecedentes de sexualidad disidente, porque básicamente no estaba, digamos, esta idea de la heteronormatividad, digamos. Bueno, luego las sociedades modernas europeas, Grecia, Roma, tampoco aparece la normatividad en la sexualidad. El siglo XI, la expansión del catolicismo, empieza a condenar la sodomía, aparece la entidad jurídica por primera vez, la homosexualidad como delito, como pecado. Bueno, las mujeres que no se adecúan, por supuesto, a las normas de comportamiento esperables, ¿no? Luego en el siglo XVIII, Revolución Francesa, aparece la discusión desde un debate político, ¿no? Que empieza al menos a delimitar a la homosexualidad ya no como un crimen, pero lo interesante es que al mismo tiempo empieza a aparecer desde el discurso hegemónico médico, particularmente desde la psiquiatría, la homosexualidad como patología. Entonces siempre hay como una cuestión esta, ¿no? Como de esto, como avances y retrocesos, un poco lo que por ahí podemos charlar un poco también de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Donde uno diría, bueno, hay algunas discusiones saldadas y qué sé yo, y luego nos encontramos con cosas horrorosas que suceden y donde nos damos cuenta que no, y que, bueno, un poco la frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Y lo que sucede en las crisis con los derechos ganados y demás. Me parece que en la historia siempre hay esta cosa, ¿no? Como se pasa del delito al pecado, del pecado a la enfermedad, ¿no? De la patología. Luego, bueno, se puede. Hay un recorte interesante en el 1930, por eso digo que siempre como estas paradojas, ¿no? Con la historia de la sexualidad o de la homosexualidad, que particularmente ahora nos vamos a meter un cachito ahí. En el 1930, yo esto no lo sabía, sucede la primera operación de adecuación sexual, se llamaba, es un cambio de sexo, a una persona. Claro, si pensamos creo que fue en Europa, si pensamos en esa década y los fenómenos que empiezan a suceder, ¿no? Con los surgimientos de los fascismos y demás, entendemos un poco esta paradoja de cómo se va dando siempre. Luego, bueno, pegamos un salto arbitrario y me voy rápido a la década del 60, en donde quizás es donde empieza, estoy por supuesto haciendo el recorte de Occidente, ¿no? De alguna manera, a pensarse quizás, no sé si por primera vez, pero digamos sí como un poco más masivamente, la dimensión política de la sexualidad. Bueno, esto, una década marcada por el debate de los movimientos sociales, surgen particularmente en escuelas, universidades, bueno, obviamente ahí tenemos la contracultura, las revoluciones socialistas, los primeros movimientos feministas, bueno, el cordobazo acá, ¿no? Y aparece Foucault, ¿no? Como de los primeros también que empiezan como a plantear a la sexualidad como un dispositivo de poder normativizante. Y con ese pequeño recorrido es que me gustaría que elegí hacer como intro para entrar ahora sí a un comentar un poquito por arriba. Este libro, El Edipo Gay, Heteronormatividad y Psicoanálisis, de 2018, Jorge Reiter, lo recomiendo. El abordaje principal del libro está orientado por una pregunta incómoda y desafiante para la comunidad psicoanalítica, y es la pregunta de si el psicoanálisis es heteronormativo o no. Es un poco la pregunta que recorre todo el libro. Él plantea que resulta desafiante porque implica mirar hacia adentro de las instituciones, de los consultorios, de los trabajos, de los libros, de los congresos, ¿no? De nuestras prácticas. Y él empieza haciendo una crítica muy certera, ¿no? Que dice cómo ha logrado el psicoanálisis meter esta discusión en el closet, ¿no? Como ha tenido una cintura para esquivarla de alguna manera. Y ahí empieza quizás la crítica más interesante, porque se hace una pregunta que me parece que es muy incisiva, que él dice: ¿no es propio del psicoanálisis hacer consciente una repetición no registrada que detiene, paraliza y produce sufrimiento? Un poco con esa paradoja, con esa ironía, está pagando un poco con la misma moneda, ¿no? Dice: ustedes
intentan curar, entre un montón de comillas, a la gente a partir de esta teoría, pero no lo hacen hacia adentro de sus propias prácticas, ¿no? En el recorrido del libro, por supuesto, es como un poco inevitable pasar por los 3 ensayos de una teoría sexual de Freud, de 1905. Ahí empiezan ya las paradojas, por eso creo que en la historia del psicoanálisis y la homosexualidad, las paradojas son interesantísimas. Ahora voy a contar un hecho muy interesante. En 3 ensayos de una teoría sexual, bueno, ese es súper interesante el texto, pero por ahí la idea más revolucionaria y a la vez heteronormativa, por eso de nuevo la paradoja, es en donde Freud plantea que la pulsión no tiene un objeto fijo, ¿no? Es donde habla de esto la sexualidad como polimorfa, ¿no? Dice, pero al mismo tiempo deja la homosexualidad al lado de la patología, recurriendo a la taxonomía psiquiátrica de la época. Un poco parecido a lo que plantea Reiter y Preciado también, que es que el mismo Freud, que se muestra revolucionario por un lado, y escandaloso para la época victoriana, a la vez no es capaz de escapar. Podemos preguntarnos si no es capaz, si no quiere, si no pudo, qué sé yo, Claro. a la patologización de la homosexualidad propia de su época, digamos, ¿no? Es también un producto de su época. Por supuesto, lo que Reiter en un momento dice es algo que ya en esta columna ya dijimos tantas veces, pero creo que es válido volver a decirlo, por la hegemonía que todavía tiene el psicoanálisis en nuestro país, particularmente, en los abordajes que tenemos de nuestros profesionales. Y es que pareciera que no podemos nosotros mismos, por eso creo que Reiter es muy incisivo, atravesar nosotros mismos a estos padres que tenemos, ¿no? El tipo dice, no, el problema no es que Freud no haya podido, el problema es que nosotros no podamos, claro, ¿no? El problema es que nosotros no podamos atravesar eso y sigamos repitiendo, ¿no? Como loros sus ideas, digamos, ¿no? Su epistemología. Bueno, aparece Foucault, que un poco viene a cambiar todo. Reiter, él dice, yo no podría, sin Foucault y sin la lucha del movimiento LGBT, no podría pensar esto que estoy pensando en este libro. Eso me parece muy, muy interesante de su parte también. Obviamente, de alguna manera, su definición final es que el psicoanálisis no puede escapar a los dispositivos de poder, sino que por eso en un momento es muy interesante, porque él dice, yo no creo que los psicoanalistas sean todos homofóbicos, por supuesto que no. Claro. Lo que sucede es que su epistemología lo es de alguna manera, ¿no? O uno podría decir tiende a eso, digamos, ¿no? Y ese es el peligro, cuando uno no puede estar advertido de eso. Hay una cosa súper interesante, que es un caso que me encontré, creo que lo había escuchado alguna vez, pero no me lo acordaba. Yo le puse el caso del colega gay, y es que en 1903, 2 años antes de escribir 3 ensayos sobre teoría sexual, a Freud lo entrevista a un diario de Viena para preguntarle su opinión sobre un juicio a un profesional, a un colega vienés, que creo que estaba en Holanda igual. Y es que era un psicoanalista homosexual, declarado homosexual, que estaba intentando ser parte de la IPA o de la API, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y estaba como el juicio de si se le permitía ingresar a la escuela y a la asociación o no por su orientación sexual. Entonces, en el diario le preguntan a Freud. Es interesante la respuesta de Freud, porque, por eso digo, pues esto es 2 años antes de que él escriba su teoría. Él dice, el homosexual no es propiedad de un tribunal, y además tengo la firme convicción de que tampoco los homosexuales deban ser tratados como enfermos. Freud y su compañero en ese momento, que era otro rank, se tratan de mantener bastante firmes en esta posición, no lo terminan dejando entrar, termina un poco ganando como la otra corriente que estaba en contra de esto. Lo interesante con esto es que Freud luego de esto, empieza a mantener correspondencia. Hay como toda una relación epistolar que mantiene con James Putnam, que es un analista de Harvard. Es cuando Freud va ahora se me fue el año, pero él viaja una sola vez a Estados Unidos. Creo que lo conoce antes a este Putnam.
en donde mantienen esta discusión, ¿no? Si la persona tiene que ser parte del psicoanálisis o no. Y él le responde también algo interesante y hace una lectura también de la sociedad estadounidense. Cuando él va y da una serie de 5 conferencias, vuelve con una conclusión sobre la sociedad estadounidense. Y él le dice: la moral sexual, tal como define la sociedad y como acaso la extrema sociedad norteamericana define, me parece muy despreciable. Yo, en cambio, me identifico con una vida sexual más libre. Él dice Freud, en este breve viaje ratifica lo que ya sabía de la sociedad norteamericana, y es que ostentan una moral puritana, que eran sexualmente reprimidos y que sublimaban su energía sexual a través del consumo y la acumulación. Es una lectura, un análisis bastante pertinente, sí. Que creo que podemos comprobar. Bueno, nada, un poco poder pensar estas cuestiones, creo que en un día como hoy me parece interesante, como siempre, traer un poco los marcos legales, recordar la ley de salud mental que nos rige, ya en el artículo 3, se plantea que se debe partir de la presunción de capacidad de las personas y que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de... Se hace un desarrollo de varios ítems, y uno es la elección o la identidad sexual. A mí me parece que hay algo interesante. Yo hoy compartía la frase de Juan Solá, un escritor que me gusta mucho, que él dice: salud mental es amar sin miedo, ¿no? Un poco Nina Simón creo que decía, ¿no? También libertad es no tener miedo, ¿no? De ser quien se es. Y me parece que hay una pregunta que atraviesa el psicoanálisis, ¿no? Que tiene que ver con esto, con patologizar, con esta cuestión de indagar en la sexualidad y de preguntar cuántas sexualidades hay, ¿no? Creo que un poco, a mí, una de las cosas más interesantes de la teoría queer es cómo plantea un poco como este estado de deconstrucción permanente, como en donde... Yo al menos lo resumo así, en mi humilde entender, de si seguimos inventándole, como este debate, ¿no? Entre lo que no se nombra no existe, claro, y seguimos inventando nombres a lo que va apareciendo, a la diferencia, nombramos la diferencia o nos bancamos este estado de deconstrucción permanente, sí, ¿no? En donde tenemos que entender que la sexualidad se construye, es producto del contexto, de la cultura, de lo discursivo, a la respuesta de cuántas sexualidades hay, cuántas personas hay en el mundo, ¿no? Cada persona vive su sexualidad como le parece. Y por último, una recomendación también desde esta humilde columna, que es, en este sentido, por supuesto que esto puede escapar, ¿no? Hay excepciones, pero esta idea de ir a profesionales de gente grande, gente de muchos años y demás, porque tienen más experiencia, pues no, amigues, vayan a analizarse en la medida de lo posible con colegas jóvenes de nuestra edad, que necesitan más la plata, los viejos no necesitan mucho, y es más fácil evitar un poco los psicoanalistas rancios, vamos a decir, de alguna manera. Algo que yo hoy mientras estaba investigando, me llamó la atención, que lo mencioné al principio, era que en internet lo que se dice es que en Argentina es legal la terapia de conversión. Pero, porque decía que, no sé si legal en sí, pero sino como que no tiene ninguna ley que lo ilegalice. Mirá. Porque, por ejemplo, en Brasil, y hay otro país, que no estoy segura si es Colombia, que tienen una ley en específico que dice que está en contra, que no se puede, que es ilegal hacer terapia de conversión. Pero por otro lado, esto que vos me estás diciendo de la ley de salud mental, un poco va en contra de eso, pero eso no se refleja, por ejemplo, en la información que se da en internet. Claro, el tema es que lo que pienso ahí es que imagino, algo conozco, hay muchos casos, creo que por ahí se me ocurre ahora pensar, no sé, pienso en voz alta, que en países en los que por ahí tiene un marco legal puntualmente sobre eso, creo que es porque históricamente caen más en esa práctica, digamos. Claro. Creo que Argentina no tanto, pero lo que pienso es que quizás son abordajes o prácticas que se consideran por fuera de la ley de salud mental, básicamente, por fuera de cualquier normativa. Entonces, me parece que juegan un poco con eso, pero sí, existe. Sí, un poco como que salió a flote el tema de las terapias de conversión, me acuerdo, a principio de año. Una participante de Gran Hermano, Lucía Maidana, cierto, creo que es el nombre, sí, dijo que sus padres, ella es de una familia muy adinerada,
y muy conservadora Mm. de Salta, y ella dijo que sus papás la habían querido mandar a terapia de conversión. Encima lo que dijo es que como que sus papás la habían querido mandar ahí porque ya conocían a alguien que había mandado a su hijo o a su hija a esta terapia. Y funcionó. Y no sabemos. Mandar a terapia y funcionó. Claro, imagino que no. Claramente. Digo, hay que ver Sí. qué implica que funcione. Yo creo que en este caso, como varón cis, siempre me hago cargo de siempre que es interesante pensarlo al revés. Imagínate que si vos sos heterosexual, que te lleven a una terapia de conversión, ¿no? Es un poco como tremendo porque creo que eso, o por lo menos yo, todas las veces que había escuchado mención sobre la terapia de conversión por ahí era, no sé, en películas o que sucedía, no sé, en Estados Unidos, y escuchar que también pasa acá en Argentina, que tal vez está un poco, no sé si la palabra es invisibilizado, pero como que no se habla de eso, entonces si existe, bueno. Sí, quizás lo más interesante para pensar es también cómo hay sutiles, no tan sutiles, pero cómo hay prácticas que existen y que no se presentan como una terapia de conversión, pero funcionan de la misma manera. Tal cual. Y quiero decir, pensar a alguien que por ciertas prácticas, a cierta edad, lo voy a decir bien en criollo, no sé, se está haciendo, te sale medio maricón tu hijo. Bueno, ¿cuántos casos conocemos que se lo lleva a tener sexo, ¿no? A pagar por sexo, digamos. Bueno, funciona con la misma lógica, digamos. Claro. Con lo mismo que puede llegar a pasar enmarcado en una terapia de salud mental y profesional y demás, con una epistemología que no está criticada en un consultorio, digamos, que no está revisada. También algo que había visto hace un tiempo, así que no sé, no estoy muy segura con tipo datos duros, pero algo que había visto en internet era que algo que se decía era que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, QI más. sí, como que tienen más tendencia al suicidio, y creo que también viene muy ligado de esto. Sí, es que creo que recién me había cruzado, no me acuerdo, a ver si la encuentro exactamente, con una frase de una colega que me gustó mucho y la compartí, que creo que decía algo así, ahí la encontré. El orgullo es importante porque hoy hay alguien que sigue creyendo que le conviene no existir antes que ser ella misma o él mismo. Fuerte. Pero real. Pero real. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por la Ustedes. columna de hoy, Mauro. Nos encontramos con algún otro tema. Vamos a tratar de proponer también, a ver qué. No, igual banco que hoy me ayudaron, propusieron. Ahí está, Después bien, a mí ahí. se me prendió una